¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve. Ya, miren, hoy vamos a hablar de lo que es replicación del ADN. Em, Porque como hay pocos alumnos, creo que solamente se han conectado ustedes nada más. Voy a hacer la transcripción el día de mañana. Pero esta semana sí o sí, hasta el domingo que viene vamos a terminar todo ya, incluso el repaso. Aquí les he puesto algunas preguntas eh, que han venido en exámenes pasados, no, y que sí o sí deben grabarse los chicos. Ya miren, eh, la replicación del ADN va a ser el proceso en el cual esta molécula, que es una de las más importantes de la célula, se va a duplicar, ¿no? Y para recordar, sabíamos que esta molécula de ADN va a tener una estructura, ¿no? Que es la estructura en hélice, ¿no? En alfa doble hélice. ¿Alguien me ha quitado el control? Ah, no, ya lo tengo yo. Ya, entonces, que está compuesta por dos cadenas, ¿no? Que estas cadenas están enrolladas, ¿verdad? Y cuando, según a ver, ¿cómo le podría decir? Su enrollamiento, ¿no? De tan compacto o menos compacto sea, hasta formar un cromosoma, ¿no? Y que además está formado por bases nitrogenadas, ¿no? Tenemos a las bases nitrogenadas como son la adenina, la guanina, la citosina y la timina, siendo la adenina y la guanina las bases purinas, ¿no? Y la citosina y la timina las bases pirimidinas. Eso es importante porque les pueden preguntar cómo se clasifican las bases nitrogenadas, ¿no? Y que estas son complementarias, ¿no? Siempre la adenina se va a unir con la timina y la citosina con la guanina. Y acá pueden ver cómo es que está el ADN enrollado, ¿no? Y que va a formar ciertas curvaturas, ¿no? Y que tienen esas curvaturas unas medidas, y estas medidas van a ser en Armstrong. Está con una bolita encima, significa Armstrong, ¿no? Donde la curvatura menor va a formar 12 angstroms, la curvatura mayor 22 angstroms. Y además que estas cadenas son antiparalelas, ya que están en dirección 3' y 5', y la otra en la dirección opuesta de 5' a 3'. ¿No? Y en la clase pasada hablamos sobre la estructura que van a formar al enrollarse el ADN, que son los nucleótidos, y, ¿no? Y que estos nucleótidos están compuestos de un azúcar, que es una desoxirribosa, un grupo fosfato, y una base nitrogenada, ¿no? Y que según la unión que se daba en los carbonos de los azúcares a través de los puentes o los grupos de fosfato, se va a decir que era de 3' a 5' o de 5' a 3'. No, ya sabemos que la cromatina viene a ser que la unión del ADN más las histonas, chicos. El ADN más las histonas. Además deben saber que el ADN tiene una carga negativa, y las histonas tienen una carga positiva. Eso es importante que lo recuerden, chicos. ¿Por qué? Porque esto permite que el ADN, perdón, se pueda enrolar en estas proteínas, ¿no? Entonces, esta diapositiva es de su clase. No, he puesto más que todas las diapositivas de las clases con algunos cambios para no llenarlos de material, porque replicación, transcripción y traducción son uno de los temas
más preguntados, ¿no? Entonces es como que estamos estudiando su propia clase y de alguna manera yo les estoy explicando. Si tienen alguna pregunta o algo, me preguntan nomás, chicos, ¿ya? Entonces ya sabemos que el ADN va a estar empaquetado o enrollado en proteínas e histonas, ¿no? Y cada vez que estas se enrollen más y más van a formar la cromatina, ¿no? Eh, Además, esto es importante, chicos, que recuerden, ¿no? Que las unidades básicas de la cromatina son los nucleosomas. No, recuerdan que el ADN estaba formado por nucleótidos, ¿no? Que eran su base única con la que se forma. En cambio, los nucleosomas vienen a ser los nucleótidos, pero más las histonas. O sea, todos estos nucleótidos que forman las cadenas del ADN enrollados en una histona, bueno, en una no, en todo este octámero que forman las proteínas histonas, va a llamarse nucleosoma. Entonces, si por ejemplo, para ser más específicos, esto es una pregunta de examen. Esto es una pregunta de examen. ¿Alguien me ha quitado el control porque no puedo manejar yo el puntero? Qué raro. ¿Me escucha? Hola María Pau, Ángela. todo está bien. Sí, ¿por qué no? Qué raro. Debe ser mi internet. Y ahora sí. Ya mire, para esto también es una pregunta de examen. Siempre les gusta preguntar a los profesores. Te van a preguntar, ya sabemos por qué está compuesto un nucleótido, en la clase pasada lo vemos. O te pueden preguntar por qué está compuesto un nucleótido, o también te pueden preguntar por qué está compuesto un nucleosoma. Entonces, acá ya la profesora Miguel les ha puesto que el nucleosoma son las moléculas de histona, o sea, este octámero de proteínas de histona, más el ADN. Y este ADN que se enrolla en este octámero de histonas tiene 146 pares de bases. Eso es importante. Entonces, histonas más ADN, ¿no? Van a formar los nucleosomas. Y estos nucleosomas van a estar unidos por igual, ¿no? O sea, va a haber cierta parte del ADN que no se va a unir a las histonas y se le va a conocer como el ADN de ligante o ADN linker. Esto es importante también porque varias veces lo preguntan también, ¿cómo se llama la parte o la porción del ADN que no está enrollado en las histonas? Se va a llamar un ADN ligante o ADN linker, chicos. Ya, ahora, otra pregunta también que les pueden hacer es los tipos de histonas, ¿no? Si bien es cierto, van a ser un octámero de histonas, o sea, 8 histonas, vamos a tener los tipos, ¿no? Que deben acordarse, ¿no? Acuérdense que hay 2A, 2B, 3 y, y 4, ¿no? Y esta histona, la H1, es muy importante, porque esta histona H1 está como que, si te das cuenta, acá no lo puedes ver en este octámero que se forma, ¿no? Mira, acá está el H2A, ¿no? Porque hay dos, o como son 8, hay dos histonas H2A, hay dos histonas H2B, dos histonas H3 y dos histonas H4, pero no vemos la histona H1 ya. ¿Por qué no vemos la histona H1? Porque esta histona H1 no va a formar parte del octámero, pero sí va a formar parte donde va a unirse al ADN linker. Eso es importante, ¿no? Y es pregunta de examen también. Acuérdense, ADN linker o histona linker que está unido al ADN linker es la H1, no se olviden. Se van a acordar que les van a preguntar, o quizás en sus pasitos de repente les han preguntado, ¿no? Y bueno, las histonas van a ser proteínas que se van a caracterizar porque van a presentar estos aminoácidos como
la lisina y la arginina, ¿no? Y en esta tablita les lo han clasificado en qué porcentaje de aminoácidos pueden tener, ¿no? Y como pueden ver, la H1 es la histona que va a tener más cantidad de lisina y arginina, ¿no? Entonces, en conclusión, sí o sí deben saber qué carga tiene el ADN. A ver, ¿quién me responde? Chicos, ¿están? Carlos, ¿me escuchas? Sí. Ya, ¿qué carga tiene el ADN? Carga negativa. ¿Y las histonas? Positiva, creo. Ah, ya, muy bien. Pau, disculpa, ¿podrías repetir sobre el H1? Pau, estás muteado. No, no, no. Ya está hablando solo. Ya mira, Carlos. Prácticamente es una clase particular, creo, y porque los chicos no se han conectado. Entiendo por qué es feriado y todo el mundo seguro está de campamento, qué sé yo. Ya mira, en esta imagen tú puedes ver que todo esto es una cromatina, ¿no? ¿No? Y que esta cromatina va a enrollarse hasta formar un cromosoma que tiene esta forma, ¿verdad? ¿No? ¿Qué está sucediendo? Entonces, esta cromatina se va a formar por cuencas, ¿no? Y estas cuencas vienen a ser el ADN, está enrollado en una perla, por así decirlo, cuencas o perla, que se llaman histonas y que están formadas por proteínas que forman un octámero, o sea, dos de cada tipo, ¿no? Hay dos histonas H2A, dos histonas H2B, dos histonas H3 y dos histonas H4, como puedes ver acá. Pero estas perlitas se tienen que unir y el ADN que lo une, como puedes ver acá en esta imagen de un microscopio electrónico de barrido, es un ADN, es parte también del ADN, pero como es un ADN que liga a las perlitas, se le dice un ADN ligante o en inglés un ADN linker. Pero la histona H1 es la que se encarga de, supongamos que está acá, es como que refuerza esa cadena ligante, ¿no? Por eso no forma parte del octámero, o sea, no forma parte de la perla, pero sí está acá en el costadito, relacionándose con el ADN linker, ¿no? Por eso es importante que tú sepas que el tipo de histona que no forma parte del octámero de la perla en la que se envuelve nuestro ADN para formar un nucleosoma es la histona H1, ¿no? Que va a estar relacionada o unida al ADN linker. Ahora sí más claro, Carlos. Sí, gracias. Ya, mira, ahora ya, entonces ya sabemos de qué está hecho el ADN, ya sabemos su estructura y ya sabemos qué es la cromatina. Mira, en sí, el ADN sabemos que está formada por dos cadenas que son de tipo antiparalela y que estas cadenitas tienen nucleótidos, ¿no? Cuando estas cadenitas que están compuestas por nucleótidos y tienen un diámetro de 2 nanómetros se unen a estas perlitas que sabes que son las histonas y que este de acá es el ADN linker, van a formar una estructura o una cromatina de 11 nanómetros. Esta cromatina de 11 nanómetros va a seguir enrollándose, ¿no? Va a seguir enrollando. Todos estos nucleosomas van a ir enrollándose hasta llegar a formar un cromosoma, ¿no? Entonces, los cromosomas van a ser el resultado de que del empaquetamiento del ADN.
ADN. Ahora, entonces, de acuerdo al ciclo celular, este ADN va a ir empaquetándose, ¿no? Hasta que llega a formar un cromosoma. ¿Y en qué fase del ciclo celular? Ya sabemos que el ciclo celular tenía una fase de G sub 0, G sub 1, S, G sub 2, el periodo de interfase, ¿no? Y que este periodo de interfase también tenía sus subetapas, ¿no? Entonces, y la fase donde tú puedes ver a un cromosoma bien condensado y completito va a ser en la metafase, ¿no? Por eso se dice que el ADN se va condensando hasta formar cromosomas metafásicos, es decir, altamente condensados. Condensados es sinónimo de altamente enrollados o altamente empaquetados, ¿no? Entonces, mira, acá, por ejemplo, tenemos una pregunta de un examen pasado que dice, con respecto a la cromatina, seleccionad una. La clave A te dice, contiene, además del ADN, a histonas que son proteínas cargadas negativamente. Ya descartamos esa clave porque sabemos que las histonas son de carga positiva y que el ADN es de carga negativa. Dice, contiene únicamente histonas asociadas al ADN. No, porque si bien es cierto, en una clase básica de biología te vamos a decir que el ADN solamente está asociado a histonas, pero, si ustedes leen un poquito más, si les gusta investigar, deben saber que hay proteínas no histónicas que están asociadas al ADN y que también se encargan de darle estabilidad, ¿no? Pero por ahora quédense con esa información de que hay proteínas llamadas las proteínas no histónicas que están asociadas también al ADN. Así que solamente sabiendo eso ya descartas la clave D. Ahora, la clave D dice, es de un solo tipo, siempre muy condensada, que permite visualizarla en microscopio óptico. No, sabemos que la cromatina pasa por varios procesos de empaquetamiento, así que no es de un solo tipo. Tiene como unidad básica el octámero de histonas. No, porque también están las proteínas no histónicas, ¿no? Y aparte, o sea, está el H1 también. Y la unidad no se llama octámero de histonas, se llama núcleo, nucleosoma. Así que la clave sería esa, la C, que está formada por ADN más proteínas histonas principalmente. Al decirte principalmente, te está diciendo que no son las únicas, sino que pueden haber otras proteínas como las no histonas que también forman parte del ADN. Ya, ahora es importante también hablar sobre el dogma central de la biología, ¿no? Que es el flujo de cómo a través de la expresión de los genes o de la expresión de estos segmentos de ADN van a formarse las proteínas y van a ser estas proteínas que tienen una actividad biológica funcional en nuestro organismo, ¿no? Entonces, la información, el flujo genético va a darse a través de tres procesos, ¿no? El primero es la replicación del ADN que ocurre en donde, en el núcleo. Luego se va a dar la transcripción del ADN, donde a través de un ARN mensajero va a salir esa información hacia el citoplasma, ¿no? Y a través de los ribosomas se va a dar la síntesis de las proteínas que se les llama traducción, ¿no? Y también es importante saber que el ARN puede también pasar a ADN a través de una enzima que es una enzima retrotranscriptasa, ¿no? Y que esta enzima está presente en los virus principalmente, ¿no? Por ejemplo, en el virus del HIV. Entonces, primero, nuestro ADN se replica, o sea, a partir
de esta molécula de ADN se van a formar dos moléculas de ADN, donde tiene una característica semiconservativa, porque una va a ser vieja o antigua y la otra va a ser nueva, ¿no? Que lo vamos a ir viendo en este proceso, ¿no? Entonces, el flujo de la información genética desde ADN al ARN se va a llamar transcripción, y desde el ARN a proteína traducción. Y miren, acá tenemos otra pregunta, miren. La transcripción es el paso de, ahí está, ya sabemos que la transcripción es el paso de ADN a ARN. Y te dicen, por ejemplo, la replicación, ¿qué es la, a ver quién me contesta, ¿qué es la replicación? Es la duplicación del ADN. Y la traducción es el paso del ARN hacia proteína, ¿no? Ahí ya, mira, ahí tenemos otra pregunta de banco. Ya, ahora sí, vamos a hablar de lo que es la replicación del ADN, ¿no? Esto es un poco de muchos pasos, por así decirlo, pero si nos ordenamos y aprendemos todas las proteínas y las enzimas que participan, va a ser algo fácil de aprender, chicos. Ya, primero ya dijimos dónde ocurre, ¿no? Es muy importante dónde tiene lugar la replicación. Ya sabemos que ocurre en el núcleo donde se ubica nuestro ADN, ¿no? Y donde hay una gran concentración de base nitrogenada, eh, de fosfatos, de energía, ¿no? Y de azúcares para que formen los nucleótidos, y a través de estos nucleótidos que están unidos por puentes de hidrógeno, eh, formen la cadena, y esta cadena se replique, ¿no? Entonces, miren, ahí tienen otra pregunta, ¿no? Que dice, la replicación del ADN tiene lugar en, te ponen citoplasma, núcleo, membrana celular, lisosomas, mitocondrias, ¿no? Y ahí está la respuesta, en el núcleo, ¿no? Bueno, aquí van a participar diferentes personajes, chicos, por así decirlo. Imagínense que es como eh, una obra de teatro donde participan diversos actores para llegar a formar toda la obra completa, que va a ser la llamada duplicación del ADN o replicación, ¿no? Entonces, para ello vamos a conocer a las proteínas, primero a los personajes, ¿no? Dentro de los personajes que participan, vamos a tener al primer personaje, que es la topoisomerasa, ¿no? Esta es una proteína, la topoisomerasa. El segundo personaje es una ADN polimerasa. También tenemos a la primasa, ya que lo vamos a ir conociendo. Tenemos a la helicasa, es el otro personaje. Todos los actores se deben aprender que van a participar, ¿no? A la helicasa, tenemos a las proteínas SSB, ¿no? Es otro personaje que va a participar. A ver, helicasa, topoisomerasa, ya. ADN polimerasa, primasa, helicasa. Ya, a ver si se me escapa alguno de estos personajes. Vamos a ir viendo, a ver. ¿Se me ha escapado alguno? No creo. La primasa ya está. Ya, se me ha escapado. La ADN ligasa. Ya, y ahí están todos los personajes, chicos. Una vez conocido todos los personajes, vamos a ver cómo es que ocurre esta obra, ¿no? Cómo sucede paso a paso. Ya. Primero,
Apréndete. Mira, Carlos, tienes que aprender qué ocurre en el núcleo y que los personajes son estos, los principales personajes. Ya, son la topoisomerasa, la ADN polimerasa, que hay varios tipos y que estos tipos va a depender si son una célula eucariota o procariota. Está la primasa, la helicasa, las proteínas SSB y las ligasas, ¿no? Para ello hay que recordar la estructura de una hebra de ADN, ¿no? Sabemos que nuestro ADN tiene dos hebras, ¿no? Y que estas están en forma de hélice, ¿no? Así. Pero para que se dé la replicación, esta estructura tiene que pasar a esta estructura, ¿no? Que va a ser en nuestras cadenas tienen que estar sueltas, libres, ¿no? Despegadas para que se puedan replicar, ¿no? Y ya sabemos que las cadenas son antiparalelas y que se van a ubicar una de 3' 5' y la otra de 5' a 3', ¿no? Y ya sabíamos que nuestras cadenas de ADN están conformadas por nucleótidos, en la cual tenían una base nitrogenada, un azúcar que era una desoxirribosa, o sea, es decir, que tenía 5 carbonos, ¿no? Y un grupo fosfato, ¿no? Y que todo esto hasta acá, formaba un nucleótido, ¿no? Y que este nucleótido se unía con otro nucleótido a través del carbono 3' y 5' a través de los enlaces fosfato, ¿no? Por eso es que se dice que una cadena va de 3' a 5' y en la otra cadena, como es antiparalela, va de 5' a 3', chicos. Ya, ahora vamos a empezar, ¿no? Sabemos que esta cadena se tiene que abrir. No ves que está enrollada, está en alfa doble hélice, entonces se tiene que ubicar de forma antiparalela y recta. Y para abrirse, va a necesitar de dos enzimas primeramente, ¿no? La primera va a ser la topoisomerasa que es una enzima que va a catalizar y va a guiar el desadunamiento, porque o sea, imagínate que está tipo enrollado entre sí, ¿no? Y el estiramiento del ADN creando rupturas momentáneas en las hebras de ADN, ¿no? Entonces, este ADN va a estar envuelto, o sea, ni siquiera solamente está así, no en forma recta, sino que está tipo en la célula en esta forma así, ¿no? Formando su hélice. Entonces, esta topoisomerasa, de alguna manera, en términos coloquiales, lo va a desenredar, lo va a estirar, lo va a estirar, generando ciertas rupturas momentáneas en estas hebras para que se pueda dar la replicación. Una vez que se da la replicación, nosotros sabemos que acá van a estar las bases nitrogenadas, ¿verdad? Que se unían con las otras bases nitrogenadas complementarias de la otra hebra a través de puentes de hidrógeno. Entonces, ¿quién va a romper estos puentes de hidrógeno para que esta cadena quede completamente libre y esta también y se dé la replicación? Va a ser la ADN helicasa, ¿no? Esta ADN, no, perdón, la helicasa nada más, no se llama ADN, ¿no? La helicasa va a abrir la doble hélice en las horquillas de replicación mediante el rompimiento de estos puentes hidrógenos que mantienen juntas a las cadenas y las va a separar completamente. Miren, entonces, la topoisomerasa se va a ubicar acá al abrir, no, perdón, estoy equivocándome. Acá se va a ubicar otra proteína que es la SSB. Lo que ha hecho la topoisomerasa es desenredar esto. O sea, todo esto lo ha desenredado y ha puesto las cadenas en forma recta. Luego la helicasa ha roto estos puentes de
de hidrógeno, y para romperlo se utiliza energía, que es el ATP, ¿no? Ya, ahora, una vez que se ha abierto esto, se ha formado, va a formarse lo que se le llama la burbuja de replicación, que tiene esta forma, chicos. Esta forma tiene la burbuja de replicación. Una burbuja de replicación va a tener dos horquillas de replicación. Dos horquillas de replicación. Una horquilla acá en este extremo y otra horquilla acá en este extremo, ¿no? Vamos a cortar por la mitad y lo que vamos a ver va a ser esto. Estas dos horquillas se dan al mismo tiempo, o sea, una va a replicar en esta dirección y la otra va a replicar en esta dirección, pero nosotros vamos a ver un pedazo nada más, o sea, la mitad. Pero acuérdense que esto sucede de manera simultánea, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, una vez que se han separado gracias a la topoisomerasa y a la helicasa, el ADN va a tener esta forma, ¿verdad? Que va a estar formando una horquilla de replicación. Ya, y para que esta horquilla de replicación no se cierre, va a actuar unas proteínas que son las proteínas SSB, ¿no? Estas proteínas van a actuar como que anclándose en estas partes para que no se vuelvan a unir, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Ahora es importante comentar de que una vez que se han separado las cadenas, aquí va, gracias a la otra enzima que va a encargarse de duplicar al ADN agregando los nucleótidos, va a formarse otra cadena nueva, ¿verdad? Y a partir de esta de acá también se va a formar otra cadena nueva, esta cadena nueva. Entonces, como una cadena es antigua, o sea, es como que la base del o es el molde, y la otra que se va a formar es nueva, se dice que el ADN tiene una característica semi-conservativa, es decir, va a contener una cadena antigua y otra cadena nueva recién sintetizada. Esto es muy importante, chicos, porque también es pregunta de examen. Ya, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Chicos, Sí, Carlos, yo María. tengo una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, María Ángela. Ya, mi pregunta es, esta parte de la replicación y donde se abre la burbuja, ¿es como en la, o sea, en la parte del linker o alrededor de la histona o en qué parte de Ya, la condensación? ya, mira. Vamos a explicarte algo chévere para que entiendas. ¿Dónde está esta diapositiva? Ya, mira. ¿Te acuerdas que yo te dije de que este ADN se tiene que empaquetar, empaquetar y empaquetar hasta llegar a formar un cromosoma? Pero cuando se va a dar la duplicación del ADN, ocurre en la fase S. Ocurre en la fase S del ciclo celular. No, ahora, para que te acuerdes, no sé, un poquito de- del ciclo celular, acá te ya. Ahora, tú sabes que el ciclo celular no es el proceso en el cual las células forman dos, ¿verdad? O sea, a partir de unas células, esta se divide por, ya sea por mitosis, si es una célula somática, o por meiosis, si es una célula germinal, para duplicarse las células, ¿no? Ahora, la replicación del ADN va a ocurrir en esta fase del ciclo celular, perdón, en la fase S. En la fase S. Entonces, los cromosomas se van a formar en la metafase, ¿no? ¿Te acuerdas que esta interfase, no, perdón, lo que es la fase de la mitosis,
tenía etapas, ¿no? Que se llamaba profase, metafase, anafase y telofase. Ya. Primero, para que no te marees. El ciclo celular no es cuando las células van a ser van a ser más, ¿no? O sea, van a duplicarse, van a crecer para los tejidos, ¿no? Por ejemplo, la piel, las células enzimas, no sé, un día se te ocurre utilizar tu jabón que hace que la piel muerta escape, creo que se llama, ¿qué tipo de jabón? ¿Por qué se está moviendo mis diapositivas? ¿Alguien los está moviendo? ¿Pueden ver mi pantalla? No, se Ahora, fue. Hay fantasmas, qué miedo. Es que alguien está que las mueve solitas. Ya estamos acá. Ya, ya mira, no sé, un día si te ocurre, ahora sí puedes ver, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ya, mira, un día María Ángela se te ocurre, no sé, usar tu jabón exfoliante y tus células de tu piel que se regeneran aproximadamente cada 30 días necesitan duplicarse, ¿no? Crecer, crecer para reponer las células muertas. Entonces van a aplicar su ciclo celular. No. Entonces el ciclo celular tiene dos fases, la interfase y la mitosis, porque son células somáticas, no, porque hacen meiosis solamente las células germinales, ¿no? Que son parte de nuestras gónadas, en los chicos los testículos y en las mujeres los ovarios. Ahora, eh, en la interfase, que va a constar de 3 fases, bueno, en sí de 4, porque también hay un G sub 0, que es una fase donde, por ejemplo, se encuentran las neuronas, porque estas no se van a duplicar. Entonces, algunos, bueno, no se pone acá por términos prácticos, pero vamos a considerar 3 fases. La G sub 1, la S y la G sub 2. En la fase S es donde el ADN se va a replicar, ¿no? Y en la metafase es cuando tú vas a ver el cromosoma completito, ¿no? Cuando el ADN se ha envuelto, se ha condensado y se ha empaquetado y lo vas a ver. Pero tú sabes que acá hay subfases, ¿no? En la fase de división celular, ¿no? Donde está la profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Entonces, en la metafase es donde tú vas a ver esto de acá, esto de acá. Ahora te voy a poner la pantalla completa. Esto de acá tú ves en la metafase. Ahora, pero esto es en metafase, pero en fase S de ciclo celular, no, que pertenece a la interfase, tú el ADN, ¿cómo lo vas a ver? Lo vas a ver así nada más. Todavía no ha entrado en proceso de empaquetamiento, para que no te confundas. Ahora, cuando el ADN está así, o sea, está así desenrollado, por así decirlo, no está enrollado en las histonas, es ahí donde va a ocurrir la replicación del ADN. Así que no te confundas que solamente va a ocurrir en este ADN linker o en el ADN que está envuelto Ya, ok. en los Entonces, en la fase S, uh-huh, y luego ya es que se hace la la condensación o el empaquetamiento condensación. del ADN. Ya, O sea, entonces, después de que se replica es que se empaqueta, ¿no? ajá, uh-huh, sí. Ya, ahora, esta replicación del ADN, porque, o sea, el ADN, si bien es cierto, está así enrollado, pero es tan largo que está sobre de otro, ¿no? Y por eso es que las topoisomerasas y las helicasas son las que se van a encargar de desenrollarlo y ponerlo en esta forma, en forma recta, para que se pueda duplicar y se pueda formar una cadena nueva, ¿no? Ya, ya ahí es donde se tiene que formar la burbuja de replicación que tiene 2 horquillas, ¿no? Y que va a ocurrir en este lado
hacia acá y en este lado. Y en las dos partes va a ser al mismo tiempo, ¿no? Ahora hay algo importante que deben saber. Es que la enzima, que también es una proteína, que es la ADN polimerasa 3, cuando va a agregar los núcleos, las bases nitrogenadas a esta hebra para formar una hebra nueva, acá cuando lo replique, solamente está biológicamente determinada para hacerlo en una dirección. O sea, la hebra que va a poder leer esta ADN polimerasa es de 3' a 5'. O sea, esta es la hebra que va a leer. Pero en la dirección que va a avanzar ella, como tiene que ser complementaria, va a ser de 5' a 3'. En esa dirección va a crecer. Y eso es una pregunta de examen que sí o sí viene y siempre les confunde. Entonces, en la dirección que avanza la ADN polimerasa 3, que es la enzima que agrega los nucleótidos a la cadena antigua o a la cadena base o a la cadena molde de ADN que se va a replicar, avanza en dirección de 5' a 3', no lo olviden nunca. Pero la cadena base es de 3' a 5'. No lo olviden, siempre pregunto. Incluso cuando lleven histología, creo, si no mal recuerdo, también llevan este tema, lo van a seguir viendo en los siguientes ciclos y les van a preguntar lo mismo. Incluso te preguntan la clasificación de las bases nitrogenadas, chicos. Ya. Entonces, ya vimos esto. No, ahora diremos que la replicación del ADN va a ser el proceso en el cual una molécula de ADN hace una copia de sí misma, ¿no? Una copia de sí misma. Miren, aquí tienen una molécula de ADN que está desenrollada, ¿no? Que gracias a quién, a la helicasa, que ha venido y ha roto estos puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas, ¿no? Acuérdense que también esto es importante que recuerden. Las bases nitrogenadas son complementarias y están unidas por puentes de hidrógeno. Y esto es importante que recuerden. La guanina con la citosina se unen con 3 puentes de hidrógeno. 3, acuérdense. Y la timina con la adenina se unen con 2 puentes de hidrógeno. ¿Y quién era la enzima que rompía esto para que se abran las cadenas y se replique? Era la helicasa. La helicasa viene y plum, rompe todo eso. Rompe y separa las cadenas, ¿no? Y acaba de quedar una cadena, miren, color anaranjado, que es la cadena antigua, y la cadena nueva que se va a formar es esta, ¿no? Y acá también se forma la cadena de abajo, que es la antigua, y acá está la cadena nueva que se va a formar. Por eso es que les decía que esa es la característica o la razón por la que se dice que la replicación del ADN es semiconservativa, ¿no? Ya sabemos que ocurre en el núcleo, ya sabemos que ocurre en la fase S del ciclo celular, ¿no? Que es una subfase de la interfase. También les pueden preguntar. Ahora vamos a hablar un poco de la ADN helicasa que ya les comenté, ¿no? Que ya les comenté que va a ser la que rompe los puentes de hidrógeno, va a abrir la doble hélice en las horquillas de replicación, o sea, va a abrir esta cadena, las va a abrir, ¿no? Y lo más importante es que recuerden eso. Helicasa, puentes de hidrógeno. Acuérdense, tiene H, ya rompe el H. Lo relacionan porque es mucha información que a veces como que te marea, ¿no? Entonces ya lo rompe, ¿no? Acá hay otra proteína que no olvidé, que es otro de los personajes que participa, ¿no? Que es la ADN girasa, ¿no? La ADN girasa, chicos, es un tipo de topoisomerasa, ¿no? O sea, yo les dije en general las topoisomerasas. O sea, hay una familia de topoisomerasas, ¿no? Pero la ADN girasa es una de las más conocidas, ¿no? Que tú te puedes preguntar, ¿no? ¿Quién es la enzima o la proteína que se encarga de que
no haya un superenrollamiento del ADN o no se desenrolle o de alguna manera haga cortes, tú puedes decir en términos generales una topoisomerasa o también puedes responder como la ADN girasa, ¿no? En la cual esta va a controlar que estos no se enrollen de nuevo, ¿no? Porque si tú abres esta cadena, o sea, bien cierto, la licasa va a romper los puentes de hidrógeno, siempre como acá queda adenina con timina, guanina con citosina, va a haber tendencia a que se atraigan, ¿no? Porque estas siempre han estado unidas. Entonces, gracias a estas topoisomerasas como la ADN girasa, es que esa burbuja de replicación se mantiene abierta. Ya, y ahora vamos a hablar de esta ADN polimerasa que es la enzima principal, ¿no? En la cual va a ir agregando las bases nitrogenadas, ¿no? Los nucleótidos para formar la nueva cadena de ADN, ¿no? Y obviamente lo va a hacer a partir de la cadena base, ¿no? Y ya vimos que en qué dirección lo hace, ¿no? Ya les expliqué en qué dirección lo hace, así que nunca lo olviden. Es de 5 a 3 prima, chicos. Eso va a venir en su examen. Ya, ahora, como es, ya, nosotros vimos que tenemos una cadena, ¿no? Acá está, 3 prima, 5 prima, y acá debe estar 5 prima, 3 prima, ¿no? Y nosotros sabemos que solamente la ADN polimerasa, ¿no? Que es la enzima que va a ir poniendo los nucleótidos para que se forme, ¿no? Acá mejor les voy a explicar. Este cuadrito que es. Ya, miren chicos. ¿Se acuerdan que tenemos dos cadenas, ¿no? Que va de 3' a 5' y de 5' a 3', ¿no? Y ya sabemos que la ADN polimerasa va en esta dirección, de 5' a 3', porque solamente puede leer la cadena así. O sea, esta cadena que está ubicada de 3', 5' es la que puede leer, entonces ella va a avanzar de 5' a 3'. Pero ¿qué va a pasar en esta cadena que es de 5' a 3'? Ella no puede avanzar así. Entonces lo que va a hacer la ADN polimerasa es avanzar desde acá, de 3' a 5', pero lo hace por pedacitos. O sea, no lo hace en una dirección continua, no en una única cadena sin romper, no. Lo va a hacer en pedacitos, ¿no? Y por eso se dice que es otra característica de la replicación del ADN, es que una cadena lo va a hacer en forma lineal o continua y la otra cadena lo va a hacer en forma discontinua, ¿no? En la cual también es una cadena retrasada, así también se le conoce, ¿no? Y a cada fragmento de que va duplicando se le va a decir como que son los fragmentos de Okazaki, ¿no? ¿Y quién va a ser la proteína que lo va a unir? La ligasa, chicos. La ligasa. Es, es una secuencia que a veces cuesta un poquito entenderlo, pero sí, sí se puede. Ya, ahora, ¿se acuerdan que yo les dije de que esta cadena siempre tiene que estar recta y que aparte de que acá se utilice la ADN girasa o una topoisomerasa, acá no, en la burbuja de replicación o en la horquilla de replicación como dos anclas para que estas no se vuelvan a unir, no es suficiente, o sea, tienen tanta tendencia a unirse las bases nitrogenadas de las hebras de ADN que se han abierto que necesitan más ayuda. ¿Y quién va a ser la que va a venir a brindar esa ayuda ubicándose, miren, así en esta forma para que el ADN no se vuelva a poner así, o sea, nos impida que se enrolle la cadena en la burbuja de replicación? Van a ser las proteínas SBS, ¿no? Por sus siglas en inglés, pero que en español significan proteínas de unión a hebra simple de ADN, chicos.
proteínas de unión a hebra simple de ADN. Entonces, la función de las proteínas SB va a ser unirse a las cadenas simples de ADN e impedir que en la horquilla de replicación se vuelvan a formar las hélices, que es la estructura original del ADN, ¿no? Y así se pueda dar la replicación y la ADN polimerasa puede trabajar correctamente, ¿no? Ya, seguimos. Ahora vamos a conocer a otro personaje que es la llamada primasa. Ya, miren chicos, primasa. Pero antes, ya miren, antes de esto, la ADN polimerasa, ya, si bien es cierto, va a actuar uniendo los nucleótidos a través de enlaces fosfodiésteros, o sea, va a unir las bases nitrogenadas, los va a unir a la cadena complementaria, ¿no? De acá los va a ir uniendo, y cada cosita lo va a unir a través de enlaces fosfodiéster, ¿no? Hasta formar una nueva cadena, ¿no? A partir de la cadena molde. Ya, pero, esta ADN polimerasa no puede iniciar, o sea, no puede de la nada iniciar a replicar la ADN plantilla o ADN molde, sino está esta enzima que es la llamada primasa. Necesita, o sea, es dependiente de esta, ¿no? Entonces, ¿por qué es dependiente? O sea, ¿qué es lo que hace esta proteína? ¿No? Lo que va a hacer es va a poner un ARN primer, también llamado cebador, no al inicio, o sea, al inicio de acá. Esta es la molécula base, ¿no? La plantilla. Entonces le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a poner o te voy a iniciar el camino para que tú vengas a ADN polimerasa y hagas tu cadena nueva, ¿no? Repliques, ¿no? Agregando cada base nitrogenada. Porque si no, yo no te enseño el camino por donde es, tú no vas a saber dónde empezar ni dónde terminar, ¿no? Entonces le dice yo. Entonces, su función de la primasa es poner un primer, ¿no? O un cebador al inicio para que pueda iniciar. Ahora, ¿qué características tiene este cebador o primer? Dice es que está formado por nucleótidos, pero de tipo ARN, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que las bases nitrogenadas en el ADN y en el RNA no eran lo mismo? Entonces, porque cambiaba el uracilo. Ya, ahora va a poner ese ARN, que es un tipo de ARN, ¿no? Y es un ARN de 10 a 12 nucleótidos. Eso no deben olvidarlo. Número 10 a 12, pregunta de examen también, ¿no? De 10 a 12. Entonces, el cebador o primer está formado por nucleótidos de ácido ribonucleico porque tienen uracilo, como pueden ver en la imagen, y este está sintetizado por la primasa, también llamada ARN polimerasa. ¿Para qué? Para que la ADN polimerasa 3 pueda iniciar o pueda comenzar la síntesis de la cadena de ADN, ¿no? Ya saben su función. Y ahora vamos a ver la función de la ligasa. La ligasa se va a encargar de unir los fragmentos de ADN, uniendo el extremo 3' del nuevo fragmento y el extremo 5' del fragmento adyacente, ¿no? Después que los primers de ARN fueron removidos y se alargaron los fragmentos de ADN. Entonces, esta ADN ligasa va a ser importante. ¿Se acuerdan que había que una cadena se hacía por fragmentos, que son los llamados fragmentos de Ogasaki? Esos fragmentos de Ogasaki van a ser unidos por la ADN ligasa, porque como la ADN polimerasa 3 no puede iniciar sin que se ponga el primer o el cebador, entonces cuando la cadena discontinua va a poner primer y va a ser un pedazo, primer y un pedazo, primer y un pedazo. No, estos pedacitos van a ser unidos por esta ADN ligasa, ¿no?
Incluso en la cadena lineal o en la cadena continua, ¿no? También va a retirarse ese ARN polimerasa al final por otras enzimas y también él tiene que unir con la otra hebra, ¿no? Entonces, esa es su función de la ADN ligasa, de ligar, acuérdense, ligar, unir, ¿no? En conclusión, vamos a ver que las proteínas implicadas en la replicación del ADN son todas estas. La helicasa, que rompe los puentes de hidrógeno, acuérdense, H, rompe los puentes de hidrógeno, abre lo que es la hélice, ¿no? Para formar la burbuja de replicación. Las proteínas SSB, que son proteínas que se van a unir a la cadena simple para mantener la cadena recta y esta se pueda replicar. Tenemos a la topoisomerasa, que se encarga de que no se dé un superenrollamiento, ¿no? Se colaboran con las proteínas tenemos la ADN polimerasa que se va a encargar de agregar las bases nitrogenadas o las subunidades de nucleótidos a las cadenas separadas por estas ya mencionadas, ¿no? Por estas ya mencionadas y formar una nueva cadena a partir de una cadena plantilla, no una cadena vieja, ¿no? Por eso también se dice que tiene una característica la replicación del ADN semiconservativo. Tenemos al ADN primasa que se va a encargar de sintetizar los cebadores que también son llamados ARNs, ¿no? Y gracias a esto va a darse la replicación o va a darse la función o el inicio del camino para que la ADN polimerasa agregue los nucleótidos, ¿no? También tenemos a las ADN ligasas que van a enlazar o unir los fragmentos de Ogasaki, ¿no? O incluso cuando se da el retiro de los cebadores y estas hebras nuevas quedan al aire, ¿no? Él se encarga de unir, ¿no? Y miren, acá tenemos una pregunta, como pueden ver, que dice, una pregunta de banco: son enzimas que facilitan el desenrollamiento del ADN en la replicación. Ya ahí te pone desenrollamiento, ¿no? Proteínas SB, ligasas, topoisomerasas, ADN polimerasas y ADN ligasas. Descartas, porque ya sabes qué hacen cada una, ¿no? Descartas la ligasa y estás entre estas dos, ¿verdad? Mira. Ahora, ¿por qué la clave es topoisomerasas? Porque te dice facilitan el desenrollamiento del ADN. Pero si te dijeran son proteínas que se unen a una cadena lineal o a una sola hebra o de unión a cadena simple de ADN, marcarías proteínas SBS, ¿no? Así que la que facilita o la que impide el desenrollamiento del ADN que se vuelva a enrollar van a ser las topoisomerasas, ¿no? Así que importante, chicos, muy importante. Disculpa, ¿puedes repetir esa parte? No la entendí bien. O sea, la última de las helicasas, perdón, de las topoisomerasas y la proteína SSB. Ya, mira, vamos a hacer algo, María. Tú sí, nomás pregúntenme ya, porque eso sí, tienen que aprenderse todo el proceso para que no sufran en el examen. Ya, mira. Se supone que acá está la otra burbuja de replicación, ¿verdad, María Ángela? Pero que hemos cortado por la mitad y vamos a ver. Sí. Ya, mira, la helicasa tiene H, acuérdate, H de hidrógeno. Entonces, la helicasa rompe los puentes de hidrógeno. Tú sabes que, si te acuerdas, ¿por qué rompe los puentes de hidrógeno? ¿Quién está unido por puentes de hidrógeno? Las bases nitrogenadas. Ajá. Mira, estas son bases nitrogenadas, ¿verdad? Se supone que acá hay bases nitrogenadas y acá los puentes de hidrógeno están de colorcitos, ¿no? Y esta helicasa lo ha roto. Ya, entonces esa es su función de la helicasa. Ahora, la topoisomerasa, que esto es un subtipo, la ADN girasa es un tipo de topoisomerasa,
lo que va a hacer es que va a apoyar, va a ponerse acá como ancla para que este ADN no se vuelva a enrollar, porque acuérdate que el ARN siempre tiene tendencia, el ADN, a enrollarse, porque esa es su estructura natural. Entonces, esta se pone como un ancla, mira, justo acá lo han puesto, ¿no? Como un ancla para que no se enrolle, o sea, no se pierda la burbuja de replicación. Y las proteínas SBS, perdón, SSB, ahí siempre lo digo SBS, no, SSB, se van a ubicar acá en la cadena lineal, mira, así. ¿Para qué? Para que estas bases nitrogenadas no se vuelvan a unir, porque esto no es suficiente, o sea, si bien es cierto, esto aguanta el grado de tensión de enrollamiento, no es suficiente porque se cierra la proteína, la burbuja de replicación. Entonces ahí se ubican las proteínas SSB. Ahora, la ADN polimerasa, una vez que ya se ha dado esta apertura, esta formación de la horquilla, va a venir acá ella, y va a jalar del núcleo los nucleótidos, los va a jalar y los va a ir uniendo, ¿de acuerdo? Nos supongamos que acá hay una adenina, acá hay una timina y acá hay una citosina, entonces la ADN polimerasa jala de acá. Ah, ya, hay adenina que tengo que jalar, timina. Hay timina que tengo que jalar, adenina, jala adenina del núcleo. Ah, ya, hay citosina que tengo que jalar, guanina, y así va formando la nueva cadena. Pero para que pueda iniciar la ADN polimerasa, la nueva cadena, necesita que alguien le diga, oye, acá es el camino donde tú debes replicar en la burbuja de replicación. Acá debes iniciar. ¿Y quién lo hace? La primasa. La primasa le dice, ¿sabes qué causa? Mira, yo te he puesto acá un primer, que es un ARN de 10 a 12 nucleótidos, y te va a decir que acá tú debes iniciar. Luego lo cortamos, tú inicia nomás, luego lo cortamos. Y una vez que lo han cortado, ¿quién va a decir, quién va a venir? Va a venir la ligasa y lo va a unir a todos los cortados. Y así se va a formar la replicación. ¿Ahora sí me entendiste? Sí, ahora, ¿puedes volver un ratito a donde estábamos viendo? Ya. Ya. Tengo otra pregunta. En ese proceso en el que me explicabas, eh, la, la, la helicasa, ¿en qué sentido? ¿Puedes repetirme en qué sentido va? O Sí, sea, porque ajá, la sí, helicasa va a tener el mismo sentido que la ADN polimerasa 3. polimerasa, Ajá, el mismo sentido, el mismo sentido. Porque, o el sea, mismo sentido. ajá, o sea, ¿no ves Ujú. que la ADN polimerasa son dos cadenas, ¿sí o no? O sea, Dos una cadenas. va rompiendo y la otra va detrás polimerizando. Claro, o sea, claro, se da al mismo tiempo. O sea, pero siempre va a Ya, darse el sentido igual, de 5 prima 3 de prima, ¿no? 5 a Ahí 3. igual va a romper. Ujú. Ya, ok, gracias. Ya, ahí estamos acá. Ya, miren chicos, ahora vamos a hablar de la replicación del ADN en las procariotas. En las procariotas. No, es lo mismo. Incluso, o sea, el modelo que les acabo de enseñar de cómo se da la replicación es un modelo que se ha estudiado en las bacterias, ¿no? En las bacterias, ¿no? Y que ahora últimamente está estudiando en lo que es las células eucariotas, ¿no? Pero de todas maneras es muy, muy parecido, ¿no? Solo que este, ya en lo que es la replicación de las procariotas y las bacterias, ya se tiene, por ejemplo, se ha estudiado en la Escherichia coli, que es una bacteria que vive en nuestro organismo y que también es patológica, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno está inmunodeprimido, tiene alguna enfermedad crónica de base, es el primer agente causal de las infecciones del tracto urinario bajo, como las infecciones urinarias, ¿no? Entonces, a esta Escherichia coli, que hay un montón de serotipos, se la ha estudiado cómo hace su
replicación de su ADN, ¿no? Y bueno, acá está todas las proteínas o las enzimas que participan en la replicación del ADN, ¿no? Y las más importantes está la ADN polimerasa 3, ¿no? Que va a ser la que agrega o realiza la síntesis del ADN agregando los nucleótidos, y tiene la ADN polimerasa 1, que se encarga de remover los primers, que ya saben para qué sirve un primer, y también de alargar los fragmentos de Okazaki, ¿no? Y acá miren, dice, tiene la proteína 3 del núcleo, la core, que se encarga de la replicación del cromosoma. Tiene otra polimerasa 3, que también se encarga de la replicación, ¿no? Y solo que se diferencian porque una tiene 3 subunidades y la otra tiene 9 subunidades, ¿no? Y tiene la polimerasa 1, que se encarga de remover los primers y también de reparar el ADN. Acuérdense que el ADN tiene su propio sistema de reparación por si hubo algún fallo en lo que es la replicación. Y también la polimerasa 2, que también se encarga de la reparación. Mientras que en las eucariotas, la ADN polimerasa, por ejemplo, se va a llamar polimerasa alfa, no 3, se va a llamar polimerasa alfa, pero tiene igual la misma función, ¿no? La misma función. La polimerasa beta es la que se encarga de romper algunas bases nitrogenadas que no están correctamente ubicadas, o también de repararlos, ¿no? En cambio, por ejemplo, en la mitocondria tienen a este tipo de polimerasa, ¿no? Eso más que todo, lo que sí deben saberse es el modelo que se da en las bacterias, ¿no? Que es muy importante. Y bueno, hay otra cosa que deben recordar, que en las bacterias su genoma no tiene una estructura de doble hélice, ¿no? Sino es circular, ¿verdad? Circular. Y esta, donde se va a formar la horquilla de replicación, va a haber un único punto donde se inicia, ¿no? No es como en el ADN de una eucariota, que se va a iniciar en varios puntos y se va a dar al mismo tiempo. Acá se inicia en un único punto, y ese único punto, que ha sido estudiado en la Escherichia coli, es el ORIC-C, ¿no? Que es una región que tiene 250 pares de bases ricas en adenina y timina, y tiene una explicación por qué rica en adenina y timina. Como nosotros sabemos, la adenina y timina está unido por 2 puentes de hidrógeno, entonces es mucho más fácil romper en un lugar donde hay 2 puentes de hidrógeno que en un lugar donde hay 3. Por eso, para gastar menos energía, no se inicia acá en el ORIC-C. Así que es pregunta de examen también. Te pueden preguntar, en las células procariotas como la bacteria Escherichia coli, la replicación se origina en un único punto de origen. Ustedes ya saben que es el ORIC-C, que se caracteriza por tener 250 pares de bases ricos en adenina y timina. Igualito, chicos, se va a formar la horquilla de replicación, le vas a partir por la mitad y va a tener la misma dirección, el mismo proceso que les acabamos de explicar, ¿no? Entonces acá pueden ver cómo es que acá se va formado el primer. El primer viene la ADN polimerasa 3 y va a empezar a agregar los nucleótidos, ¿no? Hasta formar la nueva cadena, y lo va a hacer de 5' a 3', y la cadena que lee está de 3' a 5'. Y acá lo va a hacer en sentido, el mismo sentido, porque esto no puede leer en otro sentido, pero lo va a hacer por pedazos. Y acá se van a formar estos los llamados fragmentos de Okazaki. Okazaki, ¿no? Y que gracias a la ligasa van a unirse estos fragmentos de Okazaki y formar la nueva cadena. Por eso una cadena es continua, lineal, y la otra cadena es discontinua o retardada. Igual acá la ligasa va a romper
los puentes de hidrógeno y aparte acá, miren, estos puntitos de acá son las proteínas SSB que se encargan de que esta horquilla no se una, no se vuelva a unir, ¿no? Y acá por acá va a estar ubicado la topoisomerasa, ¿no? O ADN girasa. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Oh, ya. A ver, no pueden ver la pantalla, ¿no, chicos? No, no se ve. Sí, ya. Bueno, vamos acá y luego vamos a, ahí está, la hebra retrasado, la síntesis es discontinua, ¿no? A ver, ahora es importante de que sepan que la ADN polimerasa de las bacterias, uno va a tener dos funciones. Esto es súper importante. Apúntale en una tarjeta porque les van a preguntar. Tiene dos funciones. Una función exonucleasa, en la cual remueve los primers de ADN y lo hace en dirección de 5'3', y además tiene otra función de polimerizar, o sea, unir polimerizar los nuevos nucleótidos en los espacios dejados por los primers. ¿No ves que se quita el primer? Entonces acá se tiene que poner nuevas bases nitrogenadas. Entonces de eso se va a encargar la ADN polimerasa 1, ¿no? Porque acuérdense que este primer que se ubicaba como inicio del camino para la ADN polimerasa 3 es de tipo ARN, o sea, tenía uracilo, entonces tiene que ser eliminado al final que se termina la replicación de la cadena, y la que va a llenar estos fragmentos que han quedado libres, que han sido los fragmentos de inicio, va a ser también la ADN polimerasa 1, ¿no? Y acuérdense que la ADN ligasa, que ya les expliqué, va a unir los fragmentos de Basaki, que va a ocurrir en la cadena discontinua. Chicos, vamos 1 hora y media de clase. Son temas un poco larguitos porque hay que explicarlo a detalle para que no se pierda. El día de mañana a las 9 de la noche les voy a explicar lo que es un resumen de transcripción y traducción. Y luego el sábado, el domingo de la otra semana vamos a hacer un repaso, y ya ahí estaremos cerrando ya las asesorías. Espero se conecten porque últimamente se han estado conectando muy poco. Cualquier cosa me pueden escribir a mi WhatsApp o, o no sé, me quieren contar algo. ¿Verdad? ¿Cómo les va ya han descargado el nuevo software que han mandado? ¿Qué tal les ha ido para los Tengo exámenes? miedo porque en el grupo dijeron que estaba un poco como que lo ponías en tu computadora y se bloqueaba tu computadora y le Sí, descargaba sí es virus, entonces tengo cierto. miedo. Es cierto, porque yo antes enseñaba parasitología, o sea, era asesora de parasitología, y una de mis alumnitas me escribió y me mandó foto y estaba desesperada porque si se le había, o sea, la laptop no prendía ni apagaba después de que, ay, no sé qué es programa, aplicación, no sé qué será, pero de verdad yo también estoy asustada, no lo he descargado. Yo tengo mucha fe que lo quiten, de verdad, porque en mi promo tenemos un grupo y pucha, todo habían reportado que, o sea, todos se les ponía la compular o les venía notificaciones y cosas así. ¿En su grupo de ustedes igual o algunos normal? No, la mayoría han comentado que, ay, perdón, estoy con hipo. La mayoría han comentado que no, que y les ha pasado lo mismo y que hay gente que no puede prender la computadora, hay gente que la tiene lenta. Ay. Y la próxima semana, la próxima, el último, como que la última sala de Zoom que es para el simulacro, es el próximo sábado.
Entonces lo que yo estoy planeando es esperar hasta el próximo sábado para ver qué tal, si es que alguien dice algo más o si lo quitan. Y con fe, pues, y si es que lo quitan ya no tengo que descargarlo y ya no se malogra mi computadora. Yo estoy igual, te lo juro, porque da miedo. Carlos, ¿estás? Hola, yo ¿Tú creo lo has que es, descargado? sí, y tengo ¿Y una qué tal computadora, te fue? sí, pero es que no sé cómo explicarlo. Tengo una computadora desde hace 5 años y no es para nada potente y me funciona todo perfecto. Que sí, hoy no sé, qué miedo. Seguro es ¿cómo se llama? Toshiba, esas marcas que son No, buenazos. nuevo con un AMD A6 y bueno, y eso. No sé, yo tengo miedo de verdad descargarlo. Pero yo sí, mi laptop es nueva, ojalá me funcione. Pero tengo mucha fe que lo van a quitar. Porque, o sea, dicen que tienes que, aparte de eso, abrir el SU, pero abrirlo antes. Y no sé, con fe, pues ojalá lo Oh, quiten. disculpa. En el anterior examen que ustedes dieron, ¿les hicieron compartir pantalla? No, no se puede hacer eso. Mira, yo pienso, yo sí soy consciente de que los profesores están buscando que estudiemos de verdad porque hasta la mayoría, hay muy poca gente que hace este examen solo. Hay otra gente que consulta con sus amigos y hay otra gente como que, este, pucha, lo hace en grupo. Entonces, y se nota ya, porque cuando ya estás en clínica, o sea, las clases no son como que el profesor solo habla y tú escuchas y algunos preguntan y otros no se han tirado la clase ahí y se han ido a hacer otra cosa. Cuando estás en clínica te obligan a prender cámara y toda la clase es oral, o sea, agarra al doctor uno por uno y te preguntan todo ya, todo. Y y pucha, hay gente que, o sea, bien conchudaza, pues, yo te digo porque los conozco, eh, colgaban su nota de 18 de examen, pero en los orales literal nada. Y ya, pues, y yo pienso que, o sea, los mismos profesores se han dado cuenta de lo que está pasando y por eso están desesperados o sea, busquen una manera en que no copiemos, ¿no? Y ya, pero yo pienso que sí, ya está, mira, yo creo que casi todos estamos vacunados. Hubiese sido más fácil hacer el examen presencial y para los que están ya lejos, que no creo que sea más del 10% de la universidad, lo hagan con ese programa, de verdad. Pero bueno, no sé, eso es como que mi opinión, pero pucha, yo dije eso en mi grupo y casi me linchan cuando dije, ¿por qué tantas cosas hacen? Si lo pueden hacer, te juro que me iban a linchar. Es complicado. O sea, y en el grupo de mi promoción, por lo menos, querían, o sea, estaban pidiendo al delegado que dijera que se quejara con la facultad y todo, y, y en realidad es bien como que, no sé, o sea, le estaban exigiendo que lo haga, pero él ya había hecho todo lo que podía y hizo un Zoom y todo el mundo estaba